mágica. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hacer unas fresas con chocolate. Te mostraré 7 técnicas facilísimas con las que puedes decorar tus fresas para cualquier ocasión. El chocolate que hoy vamos a utilizar es chocolate para cobertura. También es conocido como chocolate sucedáneo. Para el chocolate oscuro estoy utilizando la marca Ghirardelli, que es mi favorita, y para el chocolate blanco estoy usando en este video la marca Sweet Tooth Fairy porque el color de las lunetas es súper blanco y es mucho más fácil pintarlo. Pero tú puedes usar la marca de chocolate que encuentres en tu país. La función es exactamente la misma. Aquí yo ya tengo mis fresas bien limpiecitas y completamente secas. Si las fresas están en perfecto estado como estas, nos pueden durar hasta 2 o 3 días si las conservamos bien. Pero si las fresas están maduras o en mal estado, se comienzan a fermentar rápidamente. Diseño número 1. Vamos a poner a derretir nuestro chocolate. Yo siempre derrito en pequeñas cantidades y voy aumentando según voy necesitando. Puedes derretirlo a baño María o en el microondas como yo lo voy a hacer. Yo uso un recipiente pequeño donde pueda sumergir mi fresa. Y bien, pues ya que tenemos nuestro chocolate bien derretido, miren esta consistencia bien liquidita, sumergimos la fresa y se fijan está agarrada del rabito verde que tiene. Con cuidado lo vamos rotando y escurrimos el exceso. Dejamos secar en un papel encerado, en un papel para hornear, este se llama parchment paper. Y miren, si levantan la fresa inmediatamente después de ponerla en el papel cuando todavía está fresca, su fresa va a quedar limpiecita y súper bonita sin escurrimientos. Y ese exceso va a quedar pegado en el papel, pero no se desperdicia porque cuando se cristaliza lo podemos levantar y reutilizar. Ya que la fresa está completamente seca, la vamos a salpicar en color oro. Para eso vamos a utilizar este colorante vegetal en polvo, que es highlighter o matizador. Para eso tenemos un poquito de alcohol, puede ser alcohol puro de caña o puede ser también vodka. Y no se preocupen porque el alcohol se volatiliza. Mezclamos para formar una pintura líquida. Miren qué bonito tono de dorado tenemos aquí. Y ya que está líquido, vamos a tomar nuestra brochita y vamos a hacer este movimiento. De tal manera que se va a ir salpicando poco a poco hasta que les guste cómo se ve. ¿Qué les parece? A mí esta me gusta porque es muy elegante y sencilla a la vez. Diseño número 2. Cubrimos la fresa con el chocolate blanco tal y como lo hicimos en el diseño anterior. Dejamos secar y una vez que está seco vamos a hacer este movimiento sobre la fresa que son unas líneas o unas rayitas llamadas drizzle y con ellas vamos a cubrir. Movemos de un lado a otro hasta terminar en la parte de arriba de la fresa. Y antes de que sequen estas líneas es el momento de pegarle una figurita de chocolate, que en este caso es un corazoncito rojo que enseguida les voy a enseñar a hacer. Lo hacemos con mucho cuidado. Esta sí que es una operación de corazón. Ya que colocamos en el lugar correcto, presionamos y listo. Para el corazoncito voy a usar este molde y voy a hacer este corazoncito pequeño. Rellenamos la cavidad con chocolate derretido, golpeamos para sacar las burbujas y pasamos un cuchillo o una espátula para que la figura quede bien limpiecita. Refrigeramos un poquito para que solidifique y desmoldamos. Ahora les muestro cómo los vamos a pintar. Aquí tengo esta diamantina comestible en color rojo y vamos a hacer un pegamento para chocolate que se hace mezclando glicerina vegetal, miel de maíz y alcohol, cada uno de estos ingredientes a partes iguales. Aplicamos el pegamento con un pincel pasando por toda la parte de arriba por donde queramos que la diamantina se pegue. Y lo revolcamos inmediatamente en un poco de la diamantina que hayamos puesto en un frasquito aparte o en un vasito. Realmente es algo muy sencillo de hacer y de esta manera ya queda el corazón diamantado. Diseño número 3. Para decorar esta fresita vamos a pintar nuestro chocolate blanco. Me aseguro de que esté bien derretido y miren, yo lo voy a hacer con matizador rojo en tono mate. Con esta combinación voy a obtener un tono rosita o rosado. Voy a ir agregando poco a poco y mezclando para ir viendo qué tono va quedando. A mayor cantidad de matizador, más intenso se hace el tono.
Otra forma de pintarlo es utilizar pintura liposoluble, que es especial para chocolate. Ya que hemos logrado el tono deseado, vamos a cubrir nuestra fresa con la técnica que ya conocemos. Les recuerdo que para tener un resultado bonito, el chocolate debe tener una consistencia bien líquida y bien manejable. Quitamos el exceso, ponemos a secar y una vez que ya está seca la fresa, vamos a hacer una técnica que es facilísima pero que queda muy bonito, que es utilizar este matizador aperlado y con una brochita de estas tipo rubor que tiene cerdas suaves y que obviamente solo usemos para trabajos de repostería, vamos a tomar el matizador y lo vamos a aplicar suavemente sobre la fresa en movimientos circulares. Y miren qué padrísimo se ve. Es algo realmente sencillo que cualquiera podemos hacer aunque no seamos profesionales, pero que hace lucir las fresas de una manera increíble. Vean la diferencia. A mí esta me encanta. Diseño número 4. Para este diseño vamos a utilizar el chocolate rosa que ya tenemos pintado, pero vamos a agregar chocolate oscuro. Derretimos igualmente a baño María o en microondas como yo lo hago, hasta que esté completamente líquido. Aquí yo ya tengo de base mi fresa en color rosa y le puse solo un toquecito de resplandor o de matizador aperlado, pero para la siguiente parte le vamos a poner una brocheta y la vamos a encajar con cuidado dentro de la fresa para no maltratarla. Con este palito vamos a tener mayor control en los movimientos que vamos a hacer para sumergir la fresa de esta manera para crear dos tonos de chocolate y que nos quede muy parejito. Retiramos el exceso y ponemos a secar. Recuerden que pueden moverla inmediatamente antes de que seque para que el sobrante quede pegado en el papel y su fresa impecable y de sabor riquísima. Diseño número 5. Para este diseño vamos a colocar sprinkles sobre la fresa. Yo estoy usando estos de corazoncitos de la marca Wilton. Cubrimos nuestra fresa con chocolate como ya lo hemos estado haciendo. La diferencia es que ahora no vamos a dejar secar. Vamos a aprovechar mientras el chocolate está aún fresco y vamos a colocar los sprinkles espolvoreando alrededor de toda la fresa. Y así cuando la fresa se seca, los sprinkles ya quedan pegados automáticamente. ¡Qué bonita!, ¿no creen? Diseño número 6. Para esta decoración vamos a escribir sobre fresas con chocolate oscuro. Cubrimos y secamos nuestras fresas. Y ahora con un pincel delgadito como este, vamos a escribir con highlighter dorado. Este es exactamente el mismo matizador color oro que usamos en el diseño número 1. Pueden escribir lo que ustedes gusten, en este caso yo escogí la palabra love porque los trazos son bastante rectos y es muy fácil escribirla. Lo bonito de esto es que pueden personalizar sus fresas de una manera sencilla. Diseño número 7. Para este último diseño simplemente usaremos dos tonos de chocolate distintos. En este caso yo voy a usar dos de la misma gama que he estado utilizando, que es el chocolate oscuro. Aquí cubrí ya mi fresa con ese chocolate y vamos a hacer un drizzle en color rosa. Y así de fácil tenemos una fresa que luce muy bonita y que nos ayuda a armonizar los diferentes tonos de chocolate que hemos estado utilizando en este conjunto de diseños. Así si armas un paquetito de fresas como estas, puedes jugar con los diferentes colores para que se vean al final como un conjunto bien combinado. Cuéntame cuál de estas técnicas fue tu favorita y recuerda que la verdadera magia está en cuánto amor le pones a lo que haces.